Tengo miedo, no sé de qué, pero lo tengo. Miedos, fobias. ¿Qué son? ¿Cómo se tratan? ¿Se tratan? ¿Se pueden curar? ¿Se pueden alejar? Esos bichos malos que están dando vuelta por mi cabeza para dejarme ser una persona completamente feliz. No sé, se lo pregunto a Jeremías Clemente. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Bueno, a ver, fobias. ¿Qué son las fobias? Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad. Es decir, está dentro del grupo de patologías, o mejor dicho, de trastornos, que no son del todo graves. Cuando empiezan a trastornar la vida cotidiana y el desempeño y el desenvolvimiento de la persona, ahí sí se transforma en un problema. Y ahí es cuando hay que ver que se trate de qué tipo de fobia, de qué tipo de trastorno de ansiedad, porque muchas veces uno puede pensar que es una fobia y es otro tipo de trastorno, o se complementan, se superponen distintos trastornos. Sí, porque la gente le tiene miedo al avión, o le tiene miedo a la moto. Eso es miedo que vaya a pasar algo. Y después están los nombres que se le agregan. El miedo a volar, no, es fobia al vuelo. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre miedos y fobias? ¿O es lo mismo? Claro, un miedo al avión es un miedo que puede ser normal y al punto de que a mí me permite, en todo caso no me impide subirme al avión. Yo me puedo subir al avión, me va a dar miedo, se me va a pasar de alguna manera y lo voy a superar. Cuando ese miedo ya es excesivo, estamos hablando de cuando empieza con síntomas de pánico, con síntomas físicos, que empieza con la taquicardia, a transpirarse, le empieza a molestar el sistema digestivo, o tiene náusea, o vomita, o toda una serie de síntomas físicos, ¿no es cierto?, que le impiden realizar esa actividad y ya le impiden poder desempeñarse en su actividad. Supongamos que yo tengo que viajar por trabajo y ese trastorno me impide viajar y me impide crecer en mi trabajo. Eso ya estamos hablando de un problema y hay que tratarlo. Y eso ya es una fobia. Eso ya sería una fobia, no un miedo normal. Ahora, ¿cómo en las computadoras, en los autos, en casi todos los órdenes de la vida existen los emuladores? Le dice la computadora del gas, por ejemplo, a la computadora central del auto: no, quédate tranquilo, la nafta está media seca, pero está todo bien. ¿Qué emuladores se utilizan en este caso, si es que los hay, para que esa persona, por ejemplo, con la fobia al avión, vaya a subirse? Porque, por lo que decís, no es tan fácil subirlo. No, a esa persona no es fácil subirlo a un avión, porque va a ser una crisis de angustia. O una crisis de pánico también, o panic attack también se manifiesta de esa manera, pero hay que diferenciar qué es, si es una fobia, si es un trastorno de pánico, por qué se despierta ese miedo. Pero bueno, como te decía, se superponen muchos trastornos diferentes de ansiedad y bueno, hay que identificarlo. Suena realmente, Jeremías, muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista, porque, a ver, tenemos puntos. Uno dice que la mente es pequeño o grande, depende de desde qué lado lo mires, pero es muy intrincado los límites entre lo que está bien y lo que no está tan bien, y parece ser un hilo muy delgado entre una y otra, porque miedo a la fobia a la depresión al ataque pánico, el pánico en cuestiones estructurales propias del cuerpo, entonces es mucho más complejo. Sí, es muy complicado. La gente, cuando acude al médico o al psicólogo, es porque ya ha pasado un tiempo de que iniciaron los síntomas y bueno, le cuesta, pero termina aceptando, y es lo que importa, es lo primero que hay que lograr, que el paciente acepte que tiene un problema, un trastorno psicológico, psiquiátrico, que su sistema de alarma está siendo hipersensible. Es como cuando vos tenés el ejemplo del automóvil.
Si yo voy a robarle al automóvil, le pego para romper el vidrio y suena la alarma, ahí hay una amenaza real para el automóvil. Ahora, si lo que le pega es un pelotazo de unos chicos que están en la esquina y suena la alarma, esa alarma que suena sin que haya una amenaza real, es una crisis de pánico. Eso es una crisis de angustia. Claro, no tiene sentido. Y reacciona. No hay una, claro, no tiene una amenaza, no hay una amenaza real, no tiene razón de ser esa alarma. ¿Y por qué hay gente que ante el mismo problema reaccionan de manera distinta? Los que le llamamos débil de mente, los que les llamamos superados, los que ningún problema tienen. ¿Por qué se da lo mismo en distintas personas? Lo que pasa es que, o sea, el tema de estos problemas de pánico que están presentes en muchos trastornos de ansiedad, son algo natural, algo normal que tenemos. El miedo, me refiero. El miedo es algo normal que lo necesitamos, porque en determinadas situaciones tenemos que actuar rápido y tenemos que actuar sin pensar. Claro. Entonces necesitamos ese miedo que está manejado por un particulares organitos o núcleos que tenemos en el cerebro, que se dedican a eso, a hacer respuestas rápidas a través de ese miedo. Si no tuviéramos miedo, no seríamos adaptados al mundo en que vivimos. Necesitamos de la ansiedad, necesitamos del miedo, pero cuando se hace excesivo y nos impide vivir normalmente, veíamos el ejemplo del avión, pero puede ser cualquier otro tipo de fobia. Una fobia a una situación como subir a un ascensor, por ejemplo, o algún animalito, como las serpientes o las arañas, que son lo más común. El solo hecho de acercarse a ese estímulo nos genera un descontrol. Ese miedo nos descontrola hasta que no se vaya ese estímulo. Claro. Entonces ese es el problema. No es el problema tener miedo, porque el miedo es normal. O sea que eso en primera etapa, porque vos dijiste que muchas de estas enfermedades son evolutivas, son crónicas y van evolucionando. Entonces ahí estoy detectando yo de que yo no me puedo controlar y quien está al lado mío sí, quiere decir de que yo estoy ante un problema. Ese sería el primer disparador. O también psicológicamente puede entenderse como normales aquellas personas que reaccionan en demasía con respecto al otro que poco le importa. Claro, todos somos distintos y todos podemos manejar diferentemente el miedo y los estímulos. Por ejemplo, yo podría manejar diferentemente los miedos o determinados estímulos que otra persona, y no puedo entender cómo esa persona los puede manejar tan bien o los maneja tan mal. Eso depende también no solo de lo constitucional de cada uno, de la personalidad, sino de las experiencias que haya tenido. Claro. Entonces de ahí también podemos saltar a determinados temas como el estrés postraumático, por ejemplo, que en determinadas personas un trauma no significa tanto deterioro, tanto estrés emocional como para otras personas. Claro. Vamos a ir profundizando y aprendiendo en próximos programas, así que muchas gracias, Jerez. Gracias a vos.